La residencia Nuestra Señora de la Esperanza pertenece a la red de centros de la Fundación San Rosendo y está situada al lado de la Farixa. En ella hay 176 plazas. Esta mañana celebraron una serie de actividades para fortalecer su memoria. Estamos realizando un taller sobre os recuerdos. Fixemos 3 actividades, unha na que a participación dos familiares pudose lograr, que son as fotografías deles cando eran novos, outro no que lle pedíamos obxetos con algún valor sentimental para que eles recoñeceran e puideran reconocer o obxeto ou familiares e así contarnos algunha historia. E outra actividade era traer obxetos antigos para que eles nos explicaran para que serven, para que se utilizaban e así poder activar a memoria e contarnos algunha historia da súa niñez, juventud. Tuvimos la suerte de que personas como Mari Carmen nos contaran un poquito de su vida. Ella nos habló de la emigración, que en su caso fue a Brasil, y de algunos de los seres queridos que en aquel momento formaban parte de su historia. Pues trabajar me gustaba mucho porque nunca había trabajado. Yo estudié hasta el 5º año de bachiller y después yo me puse a trabajar. Fue cuando vino la guerra y mi padre se tuvo que ir para Brasil también antes de eso. Entonces se quedó mi madre, quedó enferma 2 años, tuve que atenderla y trabajar junto también. Y así fue. Mari Carmen ha vivido mucho. Es una de esas mujeres luchadoras a las que la época se lo puso muy difícil. Pero no es menos interesante la historia de Benjamín, un músico trotamundos al que la vida tampoco se lo puso fácil. Toquei o clarinete de rapaz, e despois toquei o saxo alto tamén nunha banda, e toquei o saxo tenor nunha orquesta, así, e toquei o clarinete nunha banda municipal en Francia, na municipal de Ayonxe. Estuvemos tocando en París, na Plaza da República, o día 1º de maio de 1964. Pues sí. Benjamín sabe 4 idiomas y trabajó en España, Portugal, Francia, Alemania y Luxemburgo. Pero no todo fue música. Formó una familia, tuvo 3 hijos y emigró a Francia empujado por la pobreza, donde trabajó en una fábrica e hizo nada menos que 4 días de viaje a pie. Y la última de las historias de hoy es la de Aurea, que también viajó por medio mundo y se muestra muy orgullosa de ello. Estuve fuera en Suiza, estuve en Francia, estuve en Barcelona, tengo allí hermanas, casaron allí. Y me gustaba mucho ir por el mundo a ganar dinero. Lo más importante para Aurea ahora mismo es el cariño que recibe de personas como Alba, que se entregan y cuidan a todos los miembros de la residencia Nuestra Señora de Esperanza.